A todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Fue en Manager. Aquí estamos, tenemos partido contra el Mallorca. Esta alineación que vamos a sacar después del partido de Europa League. Rubén está tocadito, pero bueno. Jugamos allá. Mallorca. Tiene buen equipo. A ver si conseguimos ganar. Vamos allá, equipo. A ver si conseguimos tres. Si conseguimos ganar. Partido difícil. Espérate que esto va a estar en clave. Vale. Extendido. Vamos para allá. Tenía un tiro mayor con tiro nosotros. A ver cómo continúa esto. La tiene Shaba. Ahora Javi. O vuelve Leo Salazar ahí a la media punta. Ahí está. Todo para Turdov. Sacan así de la banda derecha. La pone Rubén. Milinko de cabeza, su especialidad para adentro. Buen remate Milinko, grande. 0-1. Let's go. La Leo Romana canta ahí un poquito. La pilla contra pie, ¿no? En centro Rubén. La caza Milinko. No tocan en defensa. Por fin tenemos un poco de suerte. Ahora se empieza a sonreír un poquito la suerte. Pues nada, Turdov, la verdad que te ha venido un jugadorazo, ¿eh? Está demostrando mucho. Llevan dos partidos titulares, uno suplente, que lleva 4 goles y una asistencia en Liga. Y en Europa League también ha supado. Metió un par de ellos, creo. La verdad, el tío se está currando, croata. Tiene Pablo Torres. A por la izquierda bien Rubén. El equipo muy serio. Desde aquí la roba Lato. La seriedad, gol. Pablo Torres. Nos vacuna. La pérdida tonta en el medio campo. Pasa. No sé qué nada el pase, pero muy mal dado. Mal pase de Leo Salazar, ponía abajo. Error de Leo. Juventud, la vamos. Tenemos muchos jóvenes en el equipo ya. Es lo que me gusta. Tenemos a menos de 20, tenemos a Shaba, a Nathan, a Durdov y Leo Salazar. Tenemos 4 chavales de menos de 20 ya en el 11 titular. Desde aquí la pilla, fuera Milinko, ¿no? Milinko ha venido libre y lo está haciendo espectacular, ¿eh? Para ser libre, tío, la verdad que ha venido con ganas. Decían aquí la gana, Juma en Liga, gol, 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 gol. Vamos, Juma se lo llevó a gol en Europa League, en el partido anterior fue, ¿no? Ya marca en Liga. Ha tenido más suerte, que ha fallado goles clarísimos. Ha tenido largueros, paradones de porteros. Bueno, a otra cantada de Leo Román. Leo Román lleva dos. Bueno, habría no tanto, pero esta. Vaya por Dios. Y no ha contado asistencia a Javi, eso que ha rematado. Hacia arriba, joder. De Durdov, la buena Barruen. Qué buena. Durdov, casi. Oh, hemos empezado bien, equipo. Aquí tiene Rubén. Todo en Yuma. Yuma con Nathan. Vamos, gatito. Abre bien para Rubén. Casi, era bueno. Cuidado con las contras. Uf, buena parada Stanek. Nos toca replegar. Nos cuesta, mejor dicho. Cuesta replegar. Bien, Yuma ahí, cortando balón. No, Rubencito. Todo con Durdov. Durdov con Leo. Bien. Un balón. Ay, qué pena. Pues le cuesta más a Rubén replegar siendo lateral. Uf, buena parada Stanek. Le cuesta más replegar que a Shaba, tío. Eso que Shaba ya es lateral ofensivo. Desde está más arriba, sobre el papel. Está reventado Shaba. Y Rubén. Shaba no salía cansado, pero está reventado también.
Europa League. Van a descansar los dos. Los otros dos tíos se pasan la vida lesionados, macho. Uno es una cesión, el otro de Zola, que bueno. Uf, ¿para dónde está Nick? ¿Para dónde está Nick? Van a espectacular. Mallorca avisa. De Esmeraldo. Nathan. Amshaba. Amshabita. Chava es una máquina. Falta. Billy. Me va a poner balón. La va a poner él. 18 años. Con jerarquía. La pone. Nada. Leo fuera. Vamos, Leo. Si no mete a Jeremiah, está Jeremiah con ganas en el banqueto. Estaba el Bayern de Múnich interesado en Jeremiah y otro equipo más. Y el Al Ittihad creo que se ha interesado en Roberto. No sé si ve algún interés nuevo también. La perdemos. Ahora vamos feo. Cuidado. Se la llama feo. Bien, Chava. Falta. Amarilla, imagino. Bastante clara. Sí. La saco. Vamos a ponerle que no entre tan fuerte. Atrapa Stanek. A ver, Rubén. Está muerto. La pone. Atención aquí. Bota balón. No acoge nada. Cógele. Fuera. La falla. La falla. Leo Salazar. Qué mala pata. Toca el Mallorca. Tiene Pablo Torres. Muriqui. Darder. Atención más feo. También tiene un lateral largo esta gente. Bien. Duldov. Qué pena. No había nadie ahí. Hostia, Virgili. Uno de los que estaba mirando para traer. Antes de encontrar a Duldov. Javi Puada tiene. Qué buena Javi. Toca para Duldov. Se lo ha escapado. Qué pena. Bueno, coge Rubén. La pone bien, es buena. Casi Roberto. Viene Xhaka por el otro lado. Con Javi. Con Javi. Milinko. Zof, que pase de Duldov. No soy capaz, Leo. La pone Duldov. Y Guachava con mucho ímpetu. Milinko. Que bien dirige el cabrón. Yo, no te compliques. De Duldov con Rubén. Rubén con Duldov. Otra vez, que buena. Duldov, Javi. Gol de Leo Salazar. Vamos. Al final la cazó el chaval. Grande nuestro canterano. Canterano Perico. Mostrando. Que viene Javi, la ha puesto atrás, ¿no? Directamente. No, remató contra el defensa. Hemos tenido otra vez suerte, tío. Increíble. Partido con más suerte en liga. Esa era Javi, la había puesto atrás. Me parecía raro, porque esa de esta aún no la había visto. Un paso atrás de cabeza. Las contras de gente, cuidado, No las cómo se despliegan, chaval. Van como rayos. Cuidado, Luis Enrique. Gol de Muriqui. El pirata Muriqui en vacuna. 2-3. Joder, macho. No mete más goles, tío. Qué bien se ha ido Luis Enrique. ¿De quién se ha ido? De Beraldo. Ha llegado Muriqui muy solo. Shaba. Error de Shaba. Le han cagado dos chavales, loco. El Leo Salazar mal pase y ahora mal control de Shaba. Pero bueno. Tiene Rubén. Juega con Durdov. Saque de banda, va. No os podéis quejar, En esta partida goles hay mansalva. De Durdov. Con Leo Milico, casi. Va a poner Shaba.
Uy, casi Yuma. Casi hace el doblete de Yuma. Se le fue para arriba. Nilato. Luis Enrique. Bien. Falta sobre Leo Salazar clarísimo. Amarilla va a ser Giardet. O sea que gana advertencia. Advertencia. Va a poner Yuma. Con Beraldo. Milico con Saba. Yuma con The Cat. Nathan. Gatito. Ahí está nuestro gatito. Que se esconde bastante. En ataque. Falta clarísimo. ¿Quién le va a pegar? A ver, Milinko. Milinkoglu. Venga, para adentro. Al palo, Milinko. Estuvo cerca. Estuvo cerca el doblete de Milinko. Bueno, fortuna en unas cosas y mala pata en otras. Cuidado con esta gente y las contras, tío. Joder, no más cómo salen. Yo creo que le voy a quitar la contrapresión, tío, a esta gente. Salen tan rápido, no merece la pena presionar arriba, macho. Visto cómo salen, tío, no merece la pena hacerles la presión. Bloque medio y estándar la presión, tío. Si vamos los locos que nos están pillando, supongo de por ir. O Rubén, ¿qué hacemos? Porque el lateral derecho no tenemos. El lateral izquierdo sí. Metemos a Belaldo y tenemos un central para meter ahí. Las lesiones nos joden. Seguimos un poquito más. Venga, Rubén ya miraremos si lo quitamos o qué hacemos después. La tiene Javi. Ah, qué pena. Caga Mallorqueta. Bien, la saca Milinko. O Roberto. Javi no sabía qué hacer. Pablo Torre con Virgili. Más feo. No, Chava, no tenías que entrar ahí. Virgili fuera. Os pagan dando agarrado. Chava muy mal con 4. Vamos a meter a Beraldo en la lateral izquierdo. Vamos a meter a la de central. De Javi. Un milinquito. Nathan de Cat. Roberto que bien la abre. Para Zurdov, vamos Zurdov. Qué bueno, se va el chaval. La pone atrás. A ver, buena. Venga, Shaba. Shaba. Asistencia de Shaba, vamos. Mal partido, pero se saca una asistencia. Esto es lo que tienen los cracks. Hasta un mal día te la puedes liar. Cae Javi la empuja. Grande capitán, ahí estamos con la caña. Mira ahora, 7,7. Toma. Lo perdemos, cuidado. Uf, de Pablo Torres. Gol de Luis Enrique, tío. Joder, en nuestros partidos hay 70 goles, joder. Madre mía. Es que me gustaría que Nathan. Eso que se cambian, tío, de sitio. Voy a poner eso. Y. Vale. ¿Qué cambio tenemos? Tenemos a Javi, tenemos a Urdov, Milinko. Nathan está siendo lo peor, ¿no? Voy a meter aquí a Urco. Y ya está, un momento. Bueno, podríamos quitarle los pero está bien, está fresco. Joder, macho. Los goles en contra es un martirio, ¿eh?
Somos un equipo de descenso, tío, en defensa. La coge Shaba. Para Yuma. Yuma con Rubén, vamos Rubén. No se atrevía Rubén. No tiene dudor. Sí, este sí que se atreve. Falta. Este sí que se atreve. No aguanta. No conoce el miedo. Ahora Milinko. La sacan. La pilla Leo fuera. Casi. ¿Qué cambios podemos hacer? Lo que estoy pensando yo ahora. Quitamos a Urdo, quitamos a Jeremiah ahí, o quitamos a Javi. Que Javi siempre parece que no hace nada. Luego siempre aparece. Anda asistencia de Yuma, Javi. Uf, ¿le han dado asistencia o ha sido tragado después? Atrás vale Román. El siguiente vale sobre París, pero ya está. Con la ida que hicimos, esto está más que sentenciado. Luis Enrique, cuidado con este tío. Uf, madre mía. Tiene un martillo en la cabeza, Murillo. Pues sí, vamos a cambiar en defensa. Que Gareba a Piri ya entra en la última esto de cansancio. Vamos a meter a Lowen. Aquí, Lowen, central. Vamos a meter a Jeremiah por Dudov. Y es que Rubén no tengo cambio, tío. Siento, Rubén. No, no, para ir no jodas. Urco, Veraldo, espérate. Que Veraldo no es para nada ofensivo, yo creo. Ahí está. No, no sufrir en ataque. Sí, ¿cómo vas a defender? La tiene Javi. No, Javi. Allá por banda. Bien. Vamos Veraldo. Hostia, mira ahí. Se anima. Falta, clarísimo. Falta de más feo. A la tarjeta. A ver si la metemos, tío. Buena. Es buena. Si aparece alguien. ¿Me pone Yuma iba? No, no consiguió. Te hacía morir en la frontal, tío. Lo que va de cabeza metido en el área, ¿no? Defender eso. Pues Enrique, cuidado con este tío, nos la está liando pardísimo. Joder, todo lo que hace lo hace bien el colega. Oh, pues mira, estaba puso más. Menos mal. Nos quedan dos cambios. Milinko serían las opciones. Metemos a Terraza ahí. Y lo otro que sería quitar a Javi o Roberto. Quiero también dar a Yago por Roberto, ¿no? Yago que últimamente está muy enchufado. Esperamos un poco, minuto 68. Para una lesión o cualquier cosa. Eso nos complica el asunto. La tiene Javi en banda, va. Buena, por atrás, tenías paso atrás. Casi hacemos buena, va, Rubén, casi. Tenía paso atrás, Javi, primeras, tío, sin frenarte. Vamos a hacer los cambios. Va a ir entre Ramón por Milico. Vale. Y va a entrar Yago por Roberto. Vale.
Vamos allá. Si no pasa nada, simularé el partido contra el de la vuelta, después ganan 9-1. La vuelta a Europa League ha perdido un poco de interés. No creo que nadie quiera ver la vuelta de un partido intrascendente. No tiene lo bueno. Todo un verano. Perdimos. Todos nos empatan, macho. Metieron 4 goles. Fuera de casa vamos a sufrir el partido. Como Mojica. Sacamos. Pegamos. Saque de esquina. Cuidado de equipo. Rubén ya no puede ni con las botas. Riesgo de lesión ya por Rubén. Morlanes fuera. Rubén ahora mismo está a punto de reventar. Adrián Mojica pone Stanek seguro. Minuto 87, ¿cómo anda el equipo? Va para arriba Stanek. Falta que la sobre Yago. Vamos a perder un poquillo de tiempo con la pelota. Vaya. Vamos a ponerlo bueno que hace. Hay que perder tiempo. Tirando veteranía. Debes lanzar. Yago. Leo. Uff. De Leo a Leo. Trápale. Román. Pero baja la Rubén. Bueno, si no hallábamos. Oh, la pierde Ramón. Cuidado. Cuidado con la contra. Coge Pablo Torres. Se va. Bien Rubén ahí con el último resquicio de energía que le quedaba. Va a ir al suelo. Vamos a sacarle equipo. Bien, le sacamos. Ahí va el Ramón para su portería. Va a volver a subir. Cuando ha sido fuera de juego. Sí. 191. Coge Beraldo. Se halla por banda. Beraldo demostrando. Ahí ya no llega. La pared mal tirada por Ramón. Vamos a quitársela. Pueden cambiar los Wenira y. Hostia, están intercambiados, tío. Que aquí no avisa. Joder. Podría avisar de esas cosas, ¿no? De Javi, la pierde. Acá Ramón. Los Salazar. Casi. Casi pasa la bola, vaya. De Mojica. Se va a poner a Pablo Torre, cuidado. A ver, pase. ¡Ay, Leo, pégale, hombre! No se atreven. Ya conoce la pensado. Final de partido, victoria. 3-4. Tenemos partido contra Villarreal, que va tercero. Vamos quintos. Si somos capaces de ganarles en casa. Vamos a salir con este equipo. Después de la Europa League la hemos simulado, hemos perdido 3-1. Pero bueno, puede ganar 9-1 la ida. No simulado la vuelta porque era un poco tostón ver la vuelta después de ganar tan fácil. Vamos allá. Vamos allá. Vamos en casa, así que vamos a intentar ganar a Villarreal, que siempre es complicado. Intentar mantenernos ahí en puestos europeos, si somos capaces. Allá, Poiz. Cuidado con esta gente, estos son buenos. Esto sí que nos va a decir qué nivel tenemos respecto a equipos Champions. Estos van a luchar ahí, vamos. Movido. Era fuera del juego.
Paretis Jacob. Extendida, sí. Vale, vamos a jugar extendida. A ver si somos capaces de sacar los 3 puntos. Nos vendrían de perlas, pero somos un equipo que encaja demasiado goles. Estamos encajando. Yo no sé si es una media de 2 o 3 ya por partida. Nos están hinchando todos los equipos. También somos de los que más marcan, pero habría que cerrar un poco mejor. Y eso como traía Beraldo y Shaba. Y en verano trajimos a Yuma. Yuma va. En portería está bien, tío. Nosotros tenemos buena. No sé. Es una defensa bastante buena. Quizás Rubén es un jugador más normalito, pero bueno, así rindo bastante bien. No sé si somos capaces. Coge Nathan. Durdov. Esta arma secreta, Durdov. Esta segunda vuelta se está sacando el tío. De que ha venido, no veas. No sé si sigue así, a ese nivel. Aguanta a quitar el sitio a Jeremiah. Van a competir los dos, pero no me está convenciendo más. Va ganando el Barça, Osasuna. 4-4 el Bilbao y el Athletic. La pone. De acá Javi, vamos Javi. Va con Milinko. Nada, Milinko no puede. Coge Rubén en banda. Vamos, equipo, va. Eso es. Ah, está para juego, está para juego. Sí. Cuánta bandera en lineal. Vamos a expandir aquí. Ah, sí. Creo que no se mantiene eso, la putada. 2-1 el Barça. 1-2, mejor dicho. Acá Leo Salazar, fuera. Leo le falta un poquito a tirar un poco más. Lleva 5 goles y 5 asistencias, pero podría llevar más. 1-3 el Barça, joder, no veas. Está hinchando a goles en ese partido. Aquí no vemos ninguno. La tiene Javi. Javi pasaba. Ah, qué pena. La buena Xaba. La tiene Javi. Ah, la pierde. Falta de Gerard Moreno, clarísima de Yuma. No hacía falta esa falta para nada. Los equipos de abajo están puntando bastante bien. 20 puntos el primero del descenso. Sacamos y Milinkovic seguro por arriba, como siempre. Tiene contrato hasta final del año que viene. Habrá que mirar a ver si le hacemos una renovación por otro añito más. Yo no nos puede rendir 2 años más. Hasta los 33, luego ya lo venderemos. Descanso, poca cosa ha pasado. Venganza. Ya vamos a por ellos. Linko está tocadito. Y eso que no ha jugado Europa League. Hemos puesto suplentes y juveniles. Por eso hemos perdido la vuelta. Básicamente han jugado chavales de 16 años. Pero bueno, aún así competimos el partido simulándolo. Hemos marcado el 3-1 en el 90. El nivel del rival es bastante flojo. Fuera. No me acuerdo de decirlo. Nos ha tocado la Juve, iba a decir. La Fiorentina en Europa League. Nos ha tocado en los octavos de final, la Fiore. La verdad, un rival chungo, ¿eh? Nada fácil. Bueno, la suerte que tuvimos en los 16 avos, que nos tocó, yo creo, el equipo más fácil. De los que había, viendo las otras eliminatorias. A ver si conseguimos pasar contra Fiore. Creo que el primer partido tenemos en casa contra Fiore y luego vamos allí. Buchanan, Stanek. Un tío bastante soso, ¿eh? No pasa muchas cosas. Dudov, Salazar, Puado y Roberto. Ninguno está haciendo nada. Tenemos un corner. Va a ver si el corner la metemos ahí. Nada. Vamos a hacer un cambio. Vamos a ir aquí. Y por lo que ya hacemos cambios también. Vale, Milinko se puede ir fuera.
Vamos a meter un Ramón Terrats ahí. A Rubén estamos en lo mismo. Los laterales, los dos suplentes están lesionados. Así que vamos a meter Jeremiah por Javi. Y vamos así a ver qué tal. A ver si conseguimos revitalizar al equipo. Viene Javi. Chava. Ah, era buena. Le cae a Leo. Gol. Llorando ha entrado. Vamos. Primera asistencia de Nathan. Y golito de Leo Salazar. Esto chaval. Esto canterano. Llorando, ¿eh? Toca en el defensa, ¿no? Sí. Y le pasó entre las piernas al otro y Luis Junior no ha podido sacarla. Entra Carlos Romero. Nuestro antiguo lateral. Antiguo lateral izquierdo. Estaba cedido aquí. Tío, si consiguiéramos portería cero, este resultado sería milagro, que no nos marquen. Siempre encajamos, tío. En Xhava, es espectacular, es Xhava. 2,7 millones, una ganga, pero vamos. Lo hemos renovado 4 años, pues tenía 2 años y aparte una cláusula de 13 millones, creo, de 15. Ahora creo que tiene un valor de 70, 80 millones, si no recuerdo mal. A ver si lo pone. No, pone no. Pero está progresando muy bien. Ya tiene bueno, con 18 años es bueno para la liga eSport. Y aparte un lateral ofensivo que rinde el tío. Debe llevar para asistencia ya. A ver, Durdov. Veamos. Nuestro calvito. Buen rubio, pero a mí me mola decir que es calvo. Mira, Shaba. Qué bueno es Shaba, por favor. Este tío es que todo lo que la lave es poco. Segundo gol. Ya marcó contra Madrid en su debut. Qué bueno es, tío. Lateral ofensivo espectacular. Este sí que lo recomiendo, pero vamos, 200%. Esto no me hace falta verlo mucho. Georgiano va a ser el mejor georgiano de la historia, sin duda. Tampoco es que tenga mucho rival para serlo, pero va a ser muy potente. De hecho, nos lo van a venir a quitar y seguramente nos lo quiten. Gol. Era raro que no marcaran en la siguiente jugada de sacar, ¿no? Llevan 4 goles esta temporada de gol de saque, tío. Esto es flipante, tío. Esto tienen que parchearlo un poco porque se quita las ganas, tío. Marca el gol y al minuto siguiente te marcan. Es increíble. Eso en el fútbol real puede pasar alguna vez. Vaya para dónde Stanek. Vaya manotazo al balón. A sacarlo. Vamos a meter otros cambios por aquí. Vendría bien un extremo para cambiar a Durdov. Está haciendo un mal partido. Vamos a meter a Yago ahí. Y, hostia, partidazo de Nathan, ¿eh? Ha hecho una asistencia, pero aparte, el tío no se cansa. No sé si es porque no juega a la Europa League. Pero bueno, el resto tampoco ha jugado. 17 de recuperación física. El tío es importante en el medio campo, defensivamente. Ah, sería cambio por Urco, pero jugando también no voy a cambiar. Luego podemos quitar a Beraldo o Yuma que tiene amarilla. Pues vamos a quitar a Beraldo y vamos a seguir así. A ver. Creo que van 4 cambios. Nos dejamos uno por si acaso. Si te quitaremos a Nathan, pero ya cuando quede poquito de partido para meter a Urco. Roberto Salazar. Ah, qué pena. Si tuviera más remate, Leo, creo que tiene 13. 11. Si tuviera más remate, no vendría a verlas. Vamos a poner Ramón. Hola con musiquilla. La ponen, la sacan. Venga, Leo Salazar. Vamos, Leo. Qué buena. Oh, casi. Nos sacó un portero. Estamos ahí, equipo. Ah, cuidado con estos. Cuidado con esta gente.
Pena ese gol. Se me había puesto 2-0. Sustituir por Urco. ¿Qué ha pasado? ¿A quién? ¿Quién está tocado? Nathan, quizá, que estaba. No, solo baja un nivel de cansancio. No me he fijado. Roberta la pone para Yago. Vamos, Yaguito. Vamos, genio. Nathan la sacó Luis. Ah, no sé, el larguero. Era el larguero. Vamos a robarla. Gerard. ¿Cuánto te echamos de menos en español, Gerard? Hostia, casi has dado. Sí, sí que me dio pena que se fuera el español. Bueno, nos queda un cambio, vamos a hacerlo por aquí para perder un poquito de tiempo. Buenísimo. Está Nathan. No tengo busca ahí. Tenemos empate en el descuento, por favor. Hay que seguir con una buena racha. Coge Jeremiah. Vale, para Shaba. Esta Shaba. De la música. Uy, le pegó. Bien, Yuma. Tenemos ahí. Vamos, Yago. Perdemos. Coge Gerard. El de Santa Perpetua. Vamos, Navarro. Atrás. Quedan 3 y medio. Galito Romero. Cuidado. Las jugadas han marcado. La tocó Stanek. La puntita de los dedos. 25. Esto se acaba. Nos podemos llevar los tres. La Villarreal que va tercero. La tiene Rubén en banda. La pone Luis Junior. Pita Arby. Pita Arby. Pitó. ¡Vamos! Los tres contra Villarreal. ¡Qué buena! Sí, señor. Vamos con el tercer partido del vídeo de hoy. Partido contra Getafe, que va último. Está en muy mala racha. No le gana a nadie. A nosotros que la última jornada nos ha venido espectacular ganar a Villarreal. Porque a partir del Girona casi ninguno ha ganado. Así que nos ha dejado en buena posición. Bueno, el Girona, de hecho, creo que ha ganado ahora, en 3 semanas. Porque teníamos tres de ventaja. Sí, tiene un partido más el Girona. Así que va muy bien la cosa para meternos en Europa. A ver si entran 5 en Champions, sería ideal. Pero bueno, eso no sé si lo han metido en el parche nuevo. No están aquí lesionados. Bueno, Hugo ya puede, aún no por condición, pero en breve ya irá a convocar el siguiente partido, ya podrá entrar. Va a tener otro lateral izquierdo. Jeremiah, confiamos en él por la banda derecha. Yo creo que sí, vamos a dejarlo. Y Durtov entra a la segunda parte, que no jugó muy bien el último partido. Rubén que estaba agotado, pero es que no nos queda otra que jugar con estos laterales. Vamos allá, contra el Getafe en el Coliseum. Llevan 4 partidos sin ganarnos. Así que vamos a intentar que sea otra victoria. Salía muy grande, ¿no? El nombre de los jugadores. Ostras, una actualización nueva que mientras estamos grabando. Gol anulado. Era gol de Luis Milla, a ver si es legal o no. Vamos con la tercera equipación, que está chulísima. Gol legal. No. Gol anulado. Hostia. Bugueada. Gol y luego gol anulado. A ver. No, esto no es claro. O sea que mandan el fuera de juego. Pienso que anda la peina. Pues no me parece fuera de juego. Estaba aquí Vivinco. La han anulado, pero a mí no me parecía. Pues vaya alineación más Amarrategui. Ya me la ha dicho la prensa, ¿eh? Dice Amarrategui total. Getafe, no, no. No hace falta lo jures. Salí aquí encerrados. Poca gente del Coliseum, está vacío.
O sea, yo, Juan Iglesias, cuidado. Irán últimos, pero ya este es el segundo aviso que nos dan. Si venimos aquí de paseo, nos la vamos a pegar. Sería nuestra cuarta victoria en liga consecutiva si conseguimos 3 puntitos. Tiene Nathan, con Roberto con Puado, Leo Salazar, fuera. Intentó desde lejos, Leo. Vamos allá. Con los tres. Vamos, Milinko. Viene Leo. Tocan ahí en medio campo. Ahora hay que Jeremai. Vamos, Jeremai, gánate el sitio. La pone. Javi no es capaz de ganarla. Javi vale una pasta. Jeremai. Jeremai por atrás. Milinko. Le gana Ethan. Cara Billy. Billy. Joder. Madre mía. Wow. Va a tener 30 años. No me sé su nombre, tío. Increíble. Vamos bien, Yuma. Javi Boado. Capitán que baja a recibir en medio campo. Bien, Jeremai aquí por la banda derecha haciendo daño. Nathan le va a pegar. No. Tengo Milinko. Tiene ganas de pegarle, Nathan le pega, toca en defensa, mano del portero, la victoria, el gas arriba. Estos no van a tocar ni de coña, ya suben todos. Es un 5-2 y los 2-1. Y este porque no tiene camiseta, el Motos este. Irra Motos. Hostia, bastante malillo, ¿no? Getafe, tío. No sé, tiene un equipo bastante parecido al que tiene actualmente, pero ese tío ahí no sé qué pinta. La tiene Leo Salazar. Recorta. Falta clarísima en la frontal. Y tarjeta, ¿no? Se iba solo, ¿eh? Diego Rico amarilla, ¿no? Sí, amarilla, Diego Rico. De la frontal, Milinko. Ya se está relamiendo. Vamos, Milinko clava la primera falta de la temporada. Le pega, nada. A la barrera. Banana corner. Tampoco creamos peligro en el corner. Típico partido en el Coliseum. De estos de sufrir. Madre mía, cómo se plantan ahí atrás. Esta gente a las contras, cuidado. Ahora sí que salen las amarillas, por fin. Por fin, gran parche fue el manager. Luis Milla toca en defensa, saca Yuma. Ahora sí, joder, van mejorando las cosillas. Ahora solo falta que cuando entres en el menú, por ejemplo, quieres mirar cualquier cosa de tu equipo, en plan, ¿cuánto valen mis jugadores? Y entras de tu jugador y vuelves a salir, que no se cambie. O sea, que sigas viendo lo que estabas mirando, el precio de los jugadores. Se cambia a otras cosas. No tiene sentido ninguno. Atención aquí, lo lleva Juan Iglesias. Toca atrás Luis Milla, Motos. Cuidado, Gran Barry. Bien, Stanek. Getafe, tú a tú. No sé cómo van ahí abajo. Nosotros estamos haciendo mucho ridículo, no sé. Están compitiendo bien. Vamos, Roberto, banda izquierda. Está en punta. Ah, era difícil que el delantero ahí pudiera hacer algo. Delantero malagueño. Jovencito, ¿eh? No, está muy interesado al Ittihad, creo que es. Está siempre en todos los mercados ahí siguiéndolo, pero ningún equipo más aparte de ellos. Nathan, buen pase de Jeremiah. Jeremiah, qué pena. Cuidado, cuidado con la contra. Tiene por Mayoral. Bien, Stanek, paradón. Nada fuera de juego. Grande Stanek. Salvando el equipo. Eso es lo que queremos, tío. Porteros de seguridad ahí. Diana Barry, Luis Milla. Bien, Yuma. El cada taza de Jeremiah. Ahí va, Jeremiah. Te falta solo el conseguir irte, tío. Milinko. Javi. Uf, era buena la de Javi. Javi no se lo piensa. Vamos, equipo. Las vamos a tener. Sustituir por. Ah, claro, a Rubén, ¿no? Entiendo que es. Al descanso a lo mejor lo cambiamos. Metemos un central y lateral y ya está. Fuera. Que no. Está Odriozola lesionado para tiempo, además. Creo que le quedan 2 meses. 2 lesiones graves de Odriozola. Pues si vamos a hacer ese cambio. Ah, bueno, lo han motivado con la prensa.
Vamos a meter a Lowen por Rubén. Y le decimos aquí que con posesión no suma nada, ¿no? Ya está puesto, ¿no? Básicamente, sí. Vale, pues vamos a dejarla así. Que descanse Rubén la segunda parte. A ver si para el partido siguiente llega mejor. Que este partido es el miércoles. Entre semana. Tiene Diego Rico. Cómo me mola ese ver la amarilla, tío. También para los míos. Para saber si tienen amarilla. Un poco grande quizá el texto de encima del nombre. No sé si se puede ajustar. Lo han cambiado, lo han puesto muy grande quizá. Diego Rico fuera. Pero bueno. Está bien. Estamos viendo aquí en el vídeo que Sport Interactive está haciendo, al menos está intentando arreglar el juego. A mí por lo menos me está gustando. Tiene alguna cosilla que no me chista mucho, como lo que he dicho antes, pero bueno, tiene cosas interesantes. Y lo que es el partido en sí es mucho más divertido de ver. No sé si han cambiado el tema de la extendida, que es quizá demasiado... ¿Me han puesto esto? Ah, está guay. Esto no estaba aquí. Que tengamos cosas para ver también mientras está la pelota por aquí. Me refiero a que es demasiado. Para una amarilla, a lo mejor te tienes que tragar 3 minutos de aquí del partido para ver o sea, una falta de tarjeta amarilla. Yo eso intentaría, aunque enseñen las tarjetas amarillas, que sea en plan, el fuera de juego, más corto, más en plan, pues te enseño 5 segundos y ves que le pegan una patada y le saca amarilla. Pero no tragarte 2 jugadas de cada equipo para ver una amarilla. Eso no tiene sentido ninguno. Era claro. Si este sí que era claro el de ellos, si tuviera que ser yo el linier, hubiera dicho que era gol legal cuando la prolonga en el saque de banda. Pues ahora vamos a hacer cambios por meritocracia. Durdov tiene que entrar. Leo Salazar tampoco está haciendo un buen partido. O podemos subir a Milinko ahí a la media punta. O meter a Ramón Tarrats. Pone motivado. Lo vamos a dejar un poco más. Eso ya está la primera ventana. Los dos en descanso. ¡Oh, Nathan! Estaba solo. Al palo, Nathan. Al palo, Nathan. Pues estas tenemos que aprovecharlas. No olvidemos que está jugando contra el colista. Contra el colista. Y nos está dominando la posición, ¿eh? La prensa decía, ¿te espera un partido en el que estén encerrados? Pues mira, de encerrados nada, nos están quitando la pelota. Y eso que nuestros dos mediocentros están jugando bien, 6,9 y 7. Diego Rico la tiene, toca una Arambarri, la pone Arambarri, bien, la sacamos. Le tengo que poner las camisetas al Getafe. No tienen las originales, son las que vienen por defecto. ¡Ula! Eso podría ser roja. Si va Roberto contra el portero. No ha sido ni amarilla. Si va solo, si va solo ante el portero. Tengo que poner las camisetillas. No tengo todas puestas, no. Tengo que bajarme, poner el parche. Bueno, actualizar el parche más bien. También ya lo tengo. Desde aquí Lowen, por banda derecha. La pone, la sacan. Tenemos a Leo Salazar, cansadito y jugando mal. Y jugado exactamente igual. Se nota que es partido entre semana. Vale, Ramón va a entrar ya. Por Leo. Y pueden meter un. Gabaspas por la izquierda no se va a enterar de la película. Que por la izquierda podemos meter a Roberto y ya con punta. Que ya lo probamos en un partido. Y a ver si funciona. Así que llevaríamos 4 cambios y nos quedaría como una interrupción. Aparte de esta, entiendo que me queda en el descanso, ¿no? Espera un momento. Luego. Sí, pero lo hice el descanso. Como que entró en el 47. Ah, claro, sí que llevo 2 ventanas, sí. Ah, no, pero este cambio da lo mismo. Vamos, mira, no me complico la vida. Tenemos aquí a Urco, González de Zárate.
Subimos a Nathan de cada un poquito y a mamarla. Sí, hacer interrupción. No era que es un cambio. Pues yo juraría que el cambio es el descanso. ¿O me he equivocado yo? No, si le da táctica. No sé. Cosa rara. Ahí de Beraldo. Con Nathan. Roberto con Aspas. Vamos. Genio Moaña. Durdov. Durdov, tío. ¡Qué bueno eres! Bueno este chaval. La cruzó. Jugadorazo, Durdov. Es una pasada. Acaba de entrar y ya la enchufa, ¿eh? Este no se piensa nada. No sé por qué Jeremiah no rinde tanto como él. Jeremiah supuestamente es mejor, pero en el partido Durdov, tío, una máquina de cara a puerta, ¿eh? Si no habéis visto a Durdov, la verdad que gran extremo. Bruno Durdov, croata, y aún tiene sin mejorar, tiene 19 añitos recién cumplidos. Tiene Diego Rico, va a petar el Getafe. Juan Iglesias al palo tocan Stanek y queda y suelta, la sacamos. Roberto aquí por banda. Asistencia de Terrazza, ¿no? Ramón ganándose minutos también. Su lucha con Leo Salazar. Aunque Ramón juega en el medio campo, media punta. La verdad que es bastante versátil. Como aquí saca Milinko, del 11. Creo que lleva 6 golitos Milinko jugando en medio centro puro. Hostia, vaya pérdida. Error del español, cuidado. Cuidado con el Getafe, no os fiéis un pelo. Nosotros mantenemos la portería cero. Eso ha pasado en 3 partidos. Y llevamos 21, creo que más, ¿no? ¿En Liga? ¿Cuándo vamos de Liga? ¿23? ¿21? No estoy seguro. Bueno, aquí no van a meter texto, tiene toda la pinta. Estamos aquí con la. Con Nathan. Chavales, aquí. Nathan con Durdov. Ahí la quería poner. Atrapa Soria. La va a poner arriba. Esta es nuestra. Bien, Ramón. Ayudando ahí a los mediocampistas. A ver. ¿Lo pone aquí las jornadas que llevamos? No, no lo pone. Tercero con esta victoria. Adelantaríamos a Villarreal. Nathan. Todo con Urco. Vamos, Ramón. La pierde. Falta clarísima. Arambarri. Sin opción a ir a balón. Rápido un poco casero. Va a poner la Soria. Así arrobamos. Vamos por la cuarta victoria, equipo. Bien, bien, bien. Aquí Roberto. Aspas ahí un poquillo más. Por los años que tiene Aspas. Está para definir y poco más. No me pidamos mucho Aspas. Joder, nos están dando en el mediocampo esta gente. Nos anda con historia. Da Vinci por Diego Rico. Fatal, ¿eh? El Panway este está haciendo un partido lamentable. 5,8. Ese es pelirrojo, creo. La vamos a poner Durdov. Sale Soria. Típico centro que acaba yendo a Javi. Pero Roberto es mejor de cabeza, sí. Sí, puede hacer alguno. Motos. Va a sacar Yuma. Espectacular Yuma. Ahí está pelirrojo. 5,8 lleva. Cuidado. Balón fuera. Puede ser nuestra primera portería cero. Vamos a cerrarnos un poquito. Un poquito equilibrada. No nos quedan cambios para hacer la jugada reta. Va a poner Yuma. Nada, perdamos, por favor. Todo con Urco. Nathan. ¿Qué hago? Buen pase. Roberto. Con la de vaca. La pone Shaba. Shaba. Shaba le podríamos poner que no suba tanto en ataque. Vamos a poner que sea el lateral defensivo. Porque sube demasiado. Y ganando, el descuento a lo mejor nos pillan a la cuenta y no hacen un hijo. La tiene Stanek. La Capalou. Nathan. Urco. Tranquilidad de tener a Nathan y Urco. Todo sorprende como Urco es una pasada. Durdov. Nathan toca en defensa, corner.
Perdemos tiempo. No se saca. Va a poner Ramón con la pierna izquierda. Ramón mira el guía, le dice, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo va la vida? Pero aquí he perdido tiempo. La Soria. Venga, arriba, esta la ganamos. Bien, Meraldo. Ramón, Yago. Nathan. Durdov aquí en la esquinica. Perder tiempo. Va a pitar el árbitro. Va a poner Durdov. Va buena. Atrapa Soria. Seguro que arriba Soria. Este nos vamos a llevar los tres. Partido igualado, la verdad. Que sufrir en todos los campos. A poner Borja. La camiseta de Getafe debe ser una de las que más cambian. Los parches de camisetas nuevos. In-game. Cuarto partido del vídeo de hoy. Tenemos derby contra el Girona, que va octavo. La verdad que vamos bien también. Y nada, hacemos cuatro partidos hoy. Por el tema de Casil, el próximo vídeo jugamos la eliminatoria contra la Fiorentina, el partido contra Valencia. Tenemos a Urco, que está con una infección viral, 10 días en casita. Y hemos recuperado a Hugo Álvarez. Bueno, puede jugar 45 minutitos, así que el único cambio que metí ha sido el Yenemay por ha entrado Durdov, se ha Yenemay. Y no sé si meter a Tarrats por Leo Salazar, ¿vale? Y tenemos a Leo fresco para la segunda parte. Rubén está muy mal y Roberto también bastante. Pero bueno, van a jugar los dos titulares y luego, bueno, ya tenemos aquí, vamos allá, Derby de Cataluña. A ver si somos capaces de ganar al Girona en casa. Está lleno, tiene ganas de derby. Muy bien clasificados, cuartos. Creo que el Atlético en un partido menos. Creo que no juega esta semana. Y a ver si nos llevamos los tres. La tiene Ramón, Durdov. Espectacular, Durdov. Madre mía, nos dio la anterior victoria con un gol. Y ahora vuelve a marcar y otra vez asistencia de Ramón. Los dos que se ganaron la titularidad con el último partido han vuelto a demostrar. Muy bien, Ramón. Pasa ahí, llega Durdov. Y para adentro, Barraca. Durdov que se está hinchando, ¿eh? Está siendo ya desmesurado lo de este chaval. Durdovcito. Cuidado con el gol de saque, que esto ya lo tenemos más visto que un TVO. Uf, pues casi se fue por encima de la portería Stanek. Empieza bien el derby. Tenemos falta. Milinko. Vamos, Milinquito. Con la buena. Ve a Milinko. Paradón. Fuidias, ¿no? Se llama portero. El Girona. Beraldo la pone, la perdemos. Cuidado. Beraldo corta esa. Se la lleva Abel Ruiz. Cuidado con Abel. Viene aquí uno solo por Abel. Hostia, que venimos replegado, macho. Esta es la 2 por hora. La recuperamos. La tiene Robertico. Roberto recorta. Falta clarísima de Pongracic. No me da con el árbitro nada. No enseña amarilla. Fidias, a ver. Este es el Girona. Parece el Brentford, ¿no? La camiseta. No sé qué equipo es. No, ni de coña. Ah, ya, es del Girona. Está cedido. Ah, vale, que es la segunda vez que juega. Vale, vale, vale. Ok. Milinko, la pone. Claro, no era el escudo del Brentford, era el escudo del Girona. Con la confusión. Cuidado, la tiene Ramón. Otra vez Ramón, qué espectacular. ¡Ay, qué pena! Era gol de Milinko. ¡Qué bien, Ramón! Quiere ganarse el sitio. Quiere ganarse el sitio, Ramoncito. La tiene Abel. Unagi. Jugadorazo, ¿eh? Estuvo a punto de venir al español, pues se tiró por el Girona. Como básicamente ellos tenían la pasta.
Arnau, golazo Arnau Martínez, qué golazo el lateral derecho del Girona. ¿Dónde la ha puesto? Asistencia a Unagi. Ah, golazo Arnau. O sea, la tiene Milinko. Javi, la roban. La ponen arriba. La tiene Milinko ahí en el medio. Vamos, Milinko, date la vuelta. Billy. Quería pausar, pero no me deja, no sé por qué. La pone Durdov. A lo mejor cosa del parche nuevo. La tiene Shaba. Por la banda izquierda. Qué pena de empate Arnau, eh. Atención aquí, la pone arriba. Javi Pugado. ¿Cuándo me deja pausar? No deja pausar. Es impausable este juego. Increíble. Me ha arreglado una cosa en Roto 3. Alex Moreno. Bien, recuperado. Rubén. Milinko. Habrá que banda. Tiene Rubén. Vamos, Rubencito. O sea, ya Rubén falta. Clarísima. Brian Hill. Amarilla para Brian. Los dos con amarilla, los de la banda izquierda. Alex Moreno y Brian Hill. Hay que buscar esta banda izquierda, Urdov. Quería pausar para beberme mi café, pero no puedo. Phone manager. Beraldo la tiene. Toda con Chapa. Se la lleva Saba, banda izquierda. Cuidado con Saba, peligroso. La pone al larguero. Era Roberto, no imagino. Al larguero. Cuidado con esta gente a la contra. La pone nada, muy pasada. La tiene Shaba, la saca de banda. Vamos, Shaba. Confiamos en ti, chaval. Nathan, con Shaba otra vez. Tocan entre ellos. ¿La va a pegar Shaba? No. No se ha animado. La tiene Nathan. Nathan, juego que replica hasta el Girona. Urdov, fuera. ¿Puedo pausar? No. ¿Era no? Le ha hecho pepino, ¿eh? Ojo, ¿eh? ¿Valor lo pone por algún sitio? No, pero gran jugador, no. Beraldo, Ramón. Beraldo, otro que hicimos un negociazo trayéndolo, ¿eh? 66 millones, cuidado, tiene valor ahora. A ver al palo, Abel Ruiz, y le cae solo a Brian Hill que la empuja. Nos remonta el Girona. Nos remonta el Girona a nuestro campo. Nos han pillado en Bragas. Abel Ruiz recorta al palo y rechace que no podía caer a ninguno de los nuestros y le cae a Brian Hill. Qué mala pata. Pero bueno, vamos allá, equipo. Durdov, banda derecha. La perdemos. Dando una esprilla. Bien, recuperado. Brinco. Hostia, otra vez la perdemos. Increíble. Espera un momento. Ahora tengo que te dar una cosa. No puedo pausar. Bueno, pues sin pausar. Sin posesión. Esto y esto. No, más un bloque medio y la presión menos insistente. Yo le he puesto lo de que presionen arriba y adelante en la línea. Y en este partido no está funcionando para nada. Nos están pillando la espalda todo el rato. Mejor que retroceder los defensas que tienen la línea alta. Bueno, el tema cansancio, imagino, no he mirado mucho para allá abajo, pero entiendo que Rubén y Roberto podrían seguir. Podríamos meter a Javi en punta. Al pasar un rato podemos meter Javi en punta. Javi Pugado en punta y metemos ahí por Javi en la banda izquierda. Podemos meter a Jeremai. Sería una de las opciones. Claro, con Javi Pugado en punta, que casi no ha jugado nada en esa posición. Y aparte de la banda izquierda, los últimos partidos de Javi están siendo bastante malos.
ver qué atención mete por ahí a Jeremiah. La pierde Shaba, Abel Ruiz, nos está haciendo un roto Abel Ruiz. Brilla, nada, del defensa corner. Corner a favor del Girondins. La van a colgar. Un partido de casi todos los del Girona, ¿eh? La tenemos, banda derecha, la pierde. La pierde Rubén. Gana de Eibar. Hostia, Eibar, pues se ganó hace la jornada anterior, creo. Villarreal. ¡Uf! La ha tocado el portero, ¿no? ¿Quién ha tirado? ¿Era Milinko? ¿O quién era? Madre mía, vaya tirazo. Qué pena. Hemos tenido el 2-2. La va a poner Abel. La sacamos de ahí. La coge Durdov. Durdovcito. Vete. Joder, qué bueno es. Vamos, Durdov. Arranca la moto. Nos toca atrás para Rubén. Equipo muy partido. Nathan. Buen pase de Nathan. Durdov por atrás. Tenías un pase atrás clarísimo. Esta vez se equivocó. Era Ramón. Era devolverle la asistencia a Ramón. Vamos a hacer la de Javi. A ver, no me deja, joder, no deja pausar aún, tío. Vamos a poner Javi Puado en punta. Y vamos a meter a Jeremiah por Roberto aquí. Y el tema del lateral derecho, pues tendremos que hacer lo que hicimos en la jornada anterior. Meter a los del lateral derecho y es lo que hay. Podría subir un juvenil. La verdad que no lo he hecho y sería una acción bastante lógica. Aunque hagan una estrella y media y es a nivel de segunda red. Se enterará más que Lobo, pero bueno. En estadísticas es el mejor Lobo. A ver si para la próxima jornada lo meto. Porque luego le quedan de 4 semanas a 2 meses. La tiene Brian Hill, que no se ha clavado uno. Se va Milinko a la contra. Vamos, Milinko. Hostia, se va el solo a saque de banda. Durdov pesa algo, un 6,9. Si no fuera por el gol. Milinko cansado, mal partido. Buena pausa. Vamos aquí. Y metemos. Ostras. Entra Braganza. Tenemos a Urco fuera. Ya no me acordaba de eso. Y tenemos a Leo Salazar para meter. Pero. Hugo Álvarez también lo tenemos para entrar por la banda izquierda. Vale. Vamos así. Un corner. La tiene Jeremiah. Jeremiah banda izquierda. Para meterse hacia adentro. Va a poner Shaba que se va a ir del partido. Jeremiah. Durdov. Toca la defensa del portero. Fuidias. Trae Braganza, que ha jugado muy poco. Sabíamos que iba a jugar poco. Nos costó 2 millones. Porque no quisimos esperar a la temporada siguiente. Pero bueno. Su oportunidad va a ir teniendo. Daniel Owen. Owen banda derecha. Va buena, larguero. Supongo que sería Jeremiah. Porque era de extremo izquierdo. Qué pena. Balón larguero el español. Estamos ahí en el derby. A ver si conseguimos empatar. La pilla Durdov. Banda derecha. Se va. La pone atrás Lowen. No te compliques Lowen. Bien para Durdov. La pone. La gana Hugo Álvarez. Volviendo de lesión. ¡Ay, qué pena, Hugo! Ir a buscar el segundo palo. Apretar, estamos apretando. 13 tiros, 6 a puerta, ellos 10, 3 a puerta. Más expected goals. Estamos teniendo un poquito más la pelota. Pero bueno, de momento ganan ellos. Nos han pillado en una contra, nos han dejado baldados. Jeremiah, todo con Javi. Un poco larga. Pero bueno, llega Durdov, la pone para Lowen. Durdov es una máquina. ¡Buah! Vaya recorte, vaya golazo. Gol de Ramón Terrats, asistencia de Durdov. Al final sí, se devolvieron. Intercambiaron los roles en el segundo gol. Qué bueno es Durdov, es una pasada este chaval, Vaya recorte y la metió a Alex Moreno.
Si podéis ficharlo, ¿eh? No es muy caro. No sé si costó 6 millones, 7. Es una pasada. Y jovencito, además, que tiene mucha progresión. Vale. Si fuera por cansancio, sería. Joder, que no se puede pausar. Sería Nathan, pero el tema de Nathan, no sé yo. No tenemos medio centros. Vamos a quitar a Javi. Vamos a meter Yago ahí. Yago Aspas a ver si caza una. Genio Moaña. Durdov, casi. Una pena. Plantar Yago. Ponía a entrar el 17 por el 17. Y era el 17 por el 7, pero bueno. Ale Moreno. Abel Ruiz. Bien. Yuma. Lowen. Pegón Durdov. Nathan. Vamos, Nathan. Lo perdemos. Saque de banda va. Ale Moreno se va. No, Ale Moreno le ha hecho un traje, ¿eh? El señor Durdov le ha hecho un trajecito bueno. 2-2. Parece que el resultado no va a cambiar. No hay ocasiones. Esto ya tiene pinta más de final de partido que de ocasión. Marca el Athletic en el 73. Empezó más tarde que el nuestro. Kouroma. Cuidado. Va a ver para dónde Stanek. En la última. Voló Stanek. Al palo derecho va a sacarla. La va a poner Abel. Abel Ruiz poniendo corners. La va a poner. Tampoco tenemos una camiseta de Girona. La sacamos. Pues un empate. Sacamos un punto en casa. Bueno, un rival que no va mal del todo. Va